Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás tú? Yo muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por acompañarnos hoy día para conversar sobre la importancia que tiene, cierto, la medicina preventiva en la Ujú, detección oportuna de enfermedades, en la calidad de vida, etcétera. ujú. Doctora, me gustaría que comenzáramos entonces la conversación y para eso me gustaría preguntarle por qué es importante la medicina preventiva. ¿Cuál es el propósito que tiene? Mira, la medicina preventiva abarca muchas áreas de la salud, pero su principal objetivo es prevenir las enfermedades y la prevención de enfermedades se puede hacer a través de prevenir que ocurra la enfermedad, como por ejemplo las vacunas, que fueron muy importantes en pandemia para poder controlar la infección por COVID, pero también es muy importante la detección precoz de enfermedades cuando están en etapa sintomática, porque la idea es que si tú detectas precozmente estas enfermedades o detectas los factores de riesgo que la producen, puedes mejorar la calidad de vida de ese paciente o evitar todas las complicaciones que habría tenido en relación con esa enfermedad. Claro, y en ese contexto, doctora, ¿cómo se pueden diagnosticar estos factores de riesgo? ¿Cómo se detectan? Mira, en general se detectan a través de una entrevista. O sea, en general los chequeos preventivos, a diferencia de lo que cree la gente, no es tan solo hacer exámenes. Es una entrevista donde conocemos los antecedentes familiares, por ejemplo, que a veces pueden tener peso en algunas enfermedades. También le preguntamos por los hábitos a los pacientes, hábitos tan importantes, no solo, por ejemplo, qué come o si hace o no hace ejercicio, sino que también hábitos como está su calidad de sueño, cómo está el ánimo, cómo está el consumo de sustancias que pueden ser tóxicas, por ejemplo, tabaco, alcohol, drogas, etcétera. O sea, hay toda una evaluación que va más allá de hacer un par de exámenes de laboratorio o imágenes, sino más bien tener un perfil súper claro de riesgo de ese paciente en particular. Y eso que comenta es súper interesante, Ujú. doctora, porque claro, muchos pensamos que la medicina preventiva está orientada a chequeos que son en distintas etapas de la vida, pero esta entrevista también tiene un foco como de conocer un poco más allá al paciente. Me imagino que también Ujú. tiene esta patita de factores, si existen factores hereditarios, ¿cierto? Si hay un Sí. componente hereditario en el desarrollo de ciertas enfermedades. Sí, mira, en general cada vez tenemos más claro que si bien es cierto hay enfermedades, algunos tipos de cáncer que tienen un factor genético, la mayor parte de las enfermedades tienen un componente ambiental súper importante. Yeah. Y es ahí donde el generar ciertos cambios en los hábitos, que a veces los pacientes no tienen tan claro que lo están haciendo mal, Bien. puede generar un cambio en la historia de esa enfermedad. O sea, por ejemplo, pacientes que dicen, no, yo por genética tengo, no sé, soy gordo, pero no necesariamente es por genética, también son hábitos que se adquirieron en la familia y que podemos cambiar para evitar el desarrollo de enfermedades asociadas al sobrepeso, por ejemplo. Claro. Doctora, ¿y cuál pudiese decirnos que son los chequeos más importantes que se deben realizar periódicamente como a lo largo de la vida? Sí, mira, la medicina preventiva existe desde el comienzo de la vida, o sea que la mamá asista a sus controles prenatales con su ginecólogo antes de que nazca la guagüita, eso ya es medicina preventiva. Yo soy médico de adultos, por lo tanto todo lo que es los chequeos en embarazadas y en niños pequeños no lo vemos en la unidad, pero básicamente cada grupo de edad tiene factores para prevenir. Por ejemplo, los adultos entre 18 y 40 años, probablemente lo más importante sea identificar factores de riesgo que más adelante le puedan traer problemas. Entre los 40 y los 50 años ya empiezan algunos chequeos específicos, por ejemplo, para prevención de cierto tipo de cánceres, como por ejemplo en las mujeres las imágenes mamarias y en los hombres también el antígeno prostático para prevención de cáncer de próstata. Claro. Y en pacientes ya mayores, por ejemplo, porque alguien podría pensar medicina preventiva para el adulto mayor, es también una etapa de la vida súper importante, donde si bien es cierto seguimos haciendo algunos exámenes relacionados con riesgo de cáncer, por ejemplo, o enfermedades cardiovasculares, también la evaluación de cómo están sus hábitos, de cómo está su estado de salud y su riesgo de que una enfermedad desequilibre ese estado de salud que puede ser frágil. Entonces, todas las etapas de la vida Claro. tienen evaluaciones específicas y por eso es importante asistir a controles generales de salud para que los especialistas determinen qué es lo que te tienes que realizar.
Perfecto. Y doctora, ¿cada cuánto tiempo recomienda que esto sea? Porque tiene que ser obviamente de manera periódica, pero ¿cada cuánto tiempo es recomendable? Mira, en general después de los 50 años debiera ser anual, pero antes hay algunos exámenes que deben ser anuales, como las imágenes mamarias desde los 40 años o el Papa Nicolau en las mujeres desde los 25 años. Entonces, aunque no tengas ninguna enfermedad, asistir una vez al año a un control general si durante todo el año has estado sano, también es algo que te puede ayudar a mejorar tu calidad de vida. O sea, no solamente detectar enfermedades, sino que también detectar pequeños factores de riesgo o malos hábitos que tengas, con la idea de que salgas como de este círculo vicioso y entres en un círculo virtuoso en el que te sientas saludable o con bienestar por más tiempo. Súper interesante lo que comenta, porque claro, esta detección de factores de riesgo, el detectarlos a tiempo, te va a permitir obviamente tener una mejor calidad de vida. Así es, o nunca enfermar, que es lo ideal. Claro, Así es lo es. ideal, claro. Así es. Y doctora, también, bueno, en estos chequeos que también uno se hace durante el periodo de la vida, ¿cierto? El que sean oportunos, que sean una vez al año también, y ya lo he comentado, permite detectar de manera oportuna ciertas enfermedades. ¿Cuáles son como las enfermedades más recurrentes que se diagnostican tanto en hombres como en mujeres? Mira, si vemos como más en general cuáles son las causas de muerte más importantes, cáncer y enfermedades cardiovasculares. Y ambos grupos, sobre todo los cánceres más frecuentes o los factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares, son algo que hacemos en todos los chequeos. ¿Te fijas? Entonces, dependiendo obviamente de tu sexo, de tu grupo de edad, vamos a hacer algunos exámenes u otros. Pero en general las patologías más frecuentes son evaluadas en los chequeos preventivos. Sí, y eso que acaba de comentar también es importante considerar, ¿cierto? Porque siempre las primeras causas de muerte han estado más asociadas a las enfermedades cardiovasculares, pero ahora fue el cáncer, que lamentablemente, ¿cierto?, superó a las enfermedades cardiovasculares. Eso también tiene que ver con todos estos factores ambientales que usted señala. Hay como varias explicaciones. Algunas son que han aumentado ciertos tipos de cánceres, por ejemplo el cáncer de colon, que es un cáncer que no veíamos a las edades que lo estamos viendo actualmente, y por eso es que también el chequeo preventivo de este cáncer se ha movilizado a edades más tempranas. Pero probablemente también ha influido el hecho que durante la pandemia mucha gente no hizo sus evaluaciones periódicas de salud. Algo debe haber influido también el estrés y el encierro. Y obviamente si diagnosticas cánceres más tarde, las personas mueren por esos cánceres. Entonces, por eso es tan importante el diagnóstico precoz, porque tienes más probabilidades de tener un tratamiento curativo. Claro que sí, detectarlo en edades más tempranas hace que se pueda hacer un tratamiento que sea más efectivo. Eso es. Y ahí también me gustaría detenerme, porque estos casi 3 años que tuvimos de pandemia, ahora ya la semana pasada, ¿cierto?, la OMS levantó esta emergencia sanitaria que hemos tenido durante tanto tiempo, también ha afectado y ha hecho, como ha tenido este resultado, que lamentablemente se han diagnosticado a más personas, o los diagnósticos han sido en etapas más avanzadas. Eso también tiene repercusiones, porque claramente los pacientes llegan en una etapa que está más avanzada su enfermedad y donde los diagnósticos son más complejos. Claro, lamentablemente el hecho de llegar tarde disminuye la posibilidad de que el tratamiento sea curativo o de disminuir las molestias relacionadas con el tratamiento de la enfermedad. Claro. Doctora, y bueno, también siguiendo con este tema, me gustaría que me comentara cómo nos puede cambiar la vida el poder hacer estos chequeos preventivos. Usted señaló hace algunos minutos que idealmente los chequeos pudiesen partir desde los 18, ¿cierto? Que hay como etapas de la vida, 18-40, luego ya 50, 60 y adulto mayor. ¿Por qué recomienda el realizarse estos chequeos desde esa etapa de la vida hacia adelante? Mira, en general, personas sanas o que se sienten sanas, no está de más un control general de salud anual, básicamente para evaluar sus riesgos, dar recomendaciones a lo mejor de cambiar algunos hábitos,
dar recomendaciones de vacunas necesarias, por ejemplo. O sea, a los 18 años lo más probable es que no sea lo más importante hacer imágenes o exámenes de laboratorio, sino que evaluar riesgo, consumo de sustancias tóxicas, educar en autocuidado, a edades mayores, por ejemplo, en pacientes que ya empiezan a entrar en otros riesgos, ir identificando esos factores asociados a esos riesgos que a lo mejor podemos tratar. Hay muchos pacientes que llegan en la edad mediana de la vida y que se dan cuenta que en realidad están durmiendo pésimo, no están haciendo nada de ejercicio, están teniendo malos hábitos, y en la medida que tú los logras sacar de ahí mejora su calidad de vida, se sienten mucho mejor, rinden mejor en el trabajo y se dan cuenta que también alejan ciertas enfermedades. No las evitan 100%, pero por lo menos las alejan más para más adelante, o se sienten francamente mejor. Y eso también tiene que ver con esta vida que cada vez es más agitada, con más responsabilidades, ¿cierto? Que claramente afecta, como usted señala, en la calidad de vida. Sí, de hecho parte de la evaluación que nosotros hacemos en la unidad son encuestas que están estandarizadas a nivel internacional y nacional para identificar factores de riesgo también de salud mental. O sea, eso es como bien importante. Nosotros enviamos antes una autoencuesta o que llena el paciente como para cuando llega a nuestra consulta tener identificados cuáles son sus factores de riesgo. A veces los pacientes no tienen ninguna molestia física, pero sí están con un cuadro depresivo, por ejemplo, y educarlos en la importancia de tratarse ese cuadro y derivarlos a salud mental es parte importante de mantener su estado de salud también. Claro que sí, de todas maneras. Doctora, y cuénteme en qué consiste la unidad, quiénes la integran, cuál es el trabajo que ustedes realizan de cara a los pacientes. Mira, la unidad de medicina preventiva está compuesta por un grupo clínico, que somos médicos internistas y médicos de familia. Tenemos enfermeras también que nos ayudan no tan solo con la coordinación de estos chequeos, sino que con la recolección de información importante para los pacientes para poder en cierta forma personalizar los chequeos, y también que es súper importante con la educación y el seguimiento, porque nuestra unidad no tan solo está enfocada en facilitar o agilizar los chequeos, vale decir que ojalá tú vengas una mañana, te hagas todos los exámenes y todas las evaluaciones que necesitas y te vayas con tu información ese mismo día, sino que también estamos súper enfocados en el seguimiento. Vale decir, yo encontré que tú tienes un problema de salud, te acompaño en la solución de ese problema, ya sea iniciando algún tratamiento o quedando en control con la enfermera que te va a llamar en un tiempo para decirte, mire, tenía que controlar tal examen. Si tienes un problema de salud que se maneje en algún centro de la clínica, te orientamos para que el especialista en el tema te evalúe. Y bueno, y si tienes tu médico tratante, también podemos sugerir a su médico tratante que no sea especialista en el área en que encontramos el problema, de qué manera solucionarlo. La idea es... yo siempre hago la analogía a la revisión técnica, no tan solo detectar que tienes un problema, sino que darte la solución como parte del mismo chequeo. Claro, y también súper interesante eso que señala, doctora, el seguimiento, el acompañamiento en este proceso, porque también hay que decir que muchas veces nos pasa a los pacientes que podemos tener muy en cuenta que tenemos un control, pero de repente en el día a día se nos olvida. Entonces, qué importante tener a alguien que te guíe, que te oriente, que te recuerde, que te llame. Sí, eso es súper importante. Los pacientes lo agradecen bastante. De hecho, nosotros les preguntamos, ¿existe la posibilidad de que una enfermera lo contacte? ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, o no estoy de acuerdo. También eso es respetable. Y muchos pacientes, gracias al llamado de la enfermera, se controlan el examen o la consulta o lo que sea que tenían que hacer en un tiempo que habíamos determinado. Claro, súper bueno. Ese acompañamiento también es bien importante. Súper importante. Y también es como la esencia, ¿cierto?, que tiene la medicina preventiva, el poder tener estos chequeos periódicos y también con un equipo que resguarde que así sea y que te pueda acompañar en ese camino. Así es. Doctora, y bueno, ya hemos hecho un repaso, ¿cierto?, de el rol que tienen ustedes como unidad, la importancia de la medicina preventiva, pero ahora también me gustaría entrar en el tema de la importancia de tener hábitos saludables en la vida, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son los hábitos saludables que debemos tener? ¿Cuál es la importancia también de poder llevarlos a cabo? Mira, hábitos tan sencillos que parecen tan evidentes, pero descansar las horas que corresponden, o sea, partiendo por ahí.
con la vida loca que llevamos todo el día expuesto a pantallas, muy acelerados. Muchas personas se dan cuenta cuando tú les preguntas cómo está su calidad de sueño, que en realidad no están descansando bien. O a través de las molestias por las cuales se hacen el chequeo, tú te das cuenta que en realidad las molestias que tienen están relacionadas con malos hábitos. Entonces, el hacer ejercicio significa moverse, no estar todo el día sentados. Somos animales de movimiento, por lo tanto, nuestra fisiología, nuestro funcionamiento normal requiere que te muevas. Dormir bien, comer bien, que significa incorporar fibra a tu dieta, o sea, frutas, verduras, alimentos integrales, hidratarse bien, o sea, son todas cosas que parecen como súper simples, pero en realidad con los horarios que tenemos, con el hecho de estar todo el día trabajando sentado, con no tener tiempo para comer, o es más fácil comprar algo rápido que prepararte una ensalada. Entonces, todas esas cosas tú vas concientizando a los pacientes y generan cambios. Y es súper bonito porque en nuestra unidad ya estamos en el 3er año de funcionamiento, en octubre ya vamos a cumplir 3 años. Y ya tenemos pacientes que han venido a su 2º o a su 3er chequeo y tú ves que efectivamente notas cambios en su calidad de vida porque han mejorado hábitos. Claro. Han dejado de tomar ciertos medicamentos, han controlado el peso, se sienten mejor. Entonces eso también te llena de alegría poder influir positivamente en su vida. Claro, ha tenido un impacto importante. Entonces también la importancia de seguir esas recomendaciones, como usted señala, desde descansar, el poder tener una buena alimentación, una vida un poco más equilibrada, ¿cierto? Doctora, le queremos agradecer el haber estado hoy día con nosotros y también entregar toda esta información tan importante. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a usted, doctora, por habernos acompañado, y también gracias a todos los que nos acompañaron hoy día en esta grata conversación que tuvimos con la doctora Luz Martínez, médico jefe de la Unidad de Medicina Preventiva de la Clínica. Si quieren saber más sobre la unidad, pueden entrar a nuestra página web y ahí también hay más información, así que los dejamos invitados a que puedan ingresar, y también, como siempre, también los dejamos invitados a un próximo live que les vamos a estar informando a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy día, que estén bien.